Es un honor para el Canal 11 que hoy nos acompañen en la presentación de la primera temporada de Memoria y Olvido, una producción que busca abrir espacios para la reflexión y crítica sobre los procesos históricos que han marcado la identidad de nuestro país. Hoy nos convoca una propuesta audiovisual que no solo recupera el espacio, sino que nos interpela desde el presente para imaginar futuros posibles. Para dar inicio a este evento, me complace presentar a quienes integran nuestro presidium. Saludamos con gusto al maestro Salvador Rueda Smithers, director del Museo Nacional de Historia. Damos la bienvenida a la doctora Patricia Galeana, reconocida historiadora en México. Es un honor contar con la presencia de la maestra Carla Espinosa Mote, directora de Investigación y Contenidos de Canal 11. A todas y todos, muchas gracias por acompañarnos. A continuación, damos paso al conversatorio en torno a la serie Memoria y Olvido, que será moderado por la maestra Carla Espinosa Mote. Muy buenos días, agradecemos muchísimo la presencia de todos y todas aquí en este escenario maravilloso que ha sido testigo de la historia de nuestro país y además en este momento en el que estamos muy cerca de conmemorar un año más del inicio de la independencia de México y con ese motivo vamos a presentar un trabajo audiovisual que se titula Memoria y Olvido. Esta es una primera entrega de 4 episodios en los que se abordará la vida de 4 grandes personajes de nuestra historia. Y quisiera pues acentuar algo que en estos tiempos probablemente pasamos por alto, pero en estos episodios hay paridad. Hay 2 mujeres y 2 hombres y además creo que eso es muy significativo porque estamos cerca de la primera ocasión en el que una mujer va a dar el grito de independencia. Tenemos a una presidenta y la presencia de las mujeres, aunque históricamente ha sido menos valorado, ha estado pues presente durante todos los episodios de nuestra historia. Entonces, esta primera entrega pues es del periodo de la independencia de México y pues los episodios son sobre Miguel Hidalgo, sobre Dolores Jiménez y también tenemos a José María Morelos y Pavón y a Leona Vicario. Si bien son personajes que han sido rememorados cada uno y una de ellas como grandes forjadores de la primera transformación de México, es importante decir que pues en este trabajo, y es uno de los objetivos que tenemos, mostramos que también han sido personajes con vaivenes a lo largo de la historia, en cuanto a su memoria, en cuanto a la valoración de los hechos en los que participaron, y que por eso decir memoria y olvido alude a que pues traerlos a colación, abrazar su participación en las grandes gestas de nuestro país, vale la pena para que no caigan en el olvido, como creemos y demostramos en esta serie que ha sido un intento en algunas etapas de nuestro pasado. Y antes de darle la palabra a la doctora Patricia Galeana, que tenemos el honor de que nos acompañe y además es la conductora de este programa, de esta serie,
Yo quisiera también pues agradecer, decir que este trabajo habría sido imposible sin pues el gran trabajo de la maestra Renata Turrent, directora general del Canal 11, quien también nos acompaña en esta ocasión, de un equipo maravilloso que me gustaría nombrar al finalizar el evento, sin quienes no habría sido posible este trabajo. Y por supuesto, al maestro Salvador Rueda, de verdad, muchísimas gracias por brindarnos la oportunidad de estar en este maravilloso recinto esta mañana. Y bueno, pues primero me gustaría lanzar una pregunta que suscite la reflexión sobre la importancia de seguir rememorando, de traer del olvido y que se mantenga la memoria de estos grandes personajes de la independencia en este siglo XXI, en este año 2025, y para ello pues vamos a escuchar a la doctora Patricia Galena. ¿Me escuchan? Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación a la directora de Canal 11, a la maestra Turrent, porque fue ella la que pensó que yo podía auxiliar en este trabajo tan importante que realiza todo el equipo de Canal 11. Y bueno, aquí quiero presumir que Carla fue mi alumna. Quiero presumir para que vean qué clase de alumna. Dicen que los mejores maestros son los que logran que sus alumnos lo superen. Así es que me siento muy orgullosa, Carla. Y bueno, me gustó muchísimo esta idea. Yo me he dedicado, pues como ustedes saben, toda mi vida a la historia, y en todas las instituciones que he dirigido siempre me ha importado hacer difusión. Inclusive cuando estaba en el Instituto de Investigaciones Históricas no me interesaba que nada más me leyeran los investigadores del instituto, sino creía necesario que esas investigaciones llegaran a toda la población. Entonces, pues por eso me dio muchísimo gusto poder unirme a este trabajo, y me gusta que se diga que es memoria, pero luego que el olvido esté tachado, ¿verdad? Porque necesitamos tener esa memoria. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la historia, y pues espero que estén de acuerdo todas y todos conmigo, es un conocimiento necesario. No es un conocimiento erudito que se pueda o no tener. Es un conocimiento útil que nos da luces para entender nuestro presente y actuar en él. Una persona que no conoce la historia de su país, de su patria, es como una persona con Alzheimer. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Somos lo que somos por lo que han sido nuestros antepasados. Y me pueden decir, eso es una visión muy conservadora, podemos hacer otra cosa. Pues podemos cambiar, pero si yo ahorita les pregunto a cualquiera de ustedes quiénes son, van a tener que decir lo que han hecho. O sea, lo pasado, eso los constituye, les da identidad. Entonces, a mí me parece fundamental que las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos conozcan la historia que nos ha constituido como nación. Y creo que a través de los medios audiovisuales, pues estas nuevas generaciones van a acercarse, eso deseamos, mucho más, y a lo mejor les queda interés y ya después se ponen a leer un libro de historia para profundizar en los temas que se van a tratar. Como muy bien dijo la maestra Carla, vamos a ver dos hombres, dos héroes, porque es importante. Tenemos héroes y heroínas que merecen
todo nuestro reconocimiento, es un acto de justicia. No puede ser, o sea, no hay ningún pueblo bien nacido, para decirlo en alguna forma, que no reconozca a quienes han hecho un servicio a su país y a la patria. Entonces, en este acto de justicia, pues sí, vamos a trabajar porque conozcan, pues hay muchas más hombres y mujeres que dieron su vida para darnos patria, pero estos son los que tuvieron actos decisivos, que tuvieron una gran influencia en el devenir histórico, en el nacimiento de México. Y en este sentido, pues hay desde luego muchos hombres y mujeres anónimas que alimentaron a los insurgentes, que los curaron, que sepultaron a los caídos, que eran informantes, que tomaron también las armas, que fueron violadas y ultrajadas y ejecutadas como botín para acabar con la guerra de independencia. Hemos tratado de recoger algunos de estos datos, pero pues de todas maneras nuestro reconocimiento para todas y todos ellos. No sé si contesté a la pregunta, o ya se me olvidó que me habían preguntado. Está muy bien contestado, doctora. Yo quisiera regresar un poco, maestro Salvador, acerca de cómo se construyen estas figuras, qué tan importante ha sido y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo la visión que tenemos de estos héroes y heroínas. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que la directora, con mucho colmillo, me manda 2 cartas para decirme que iba a hacer esta presentación, pero nunca me dijo que yo iba a tener que estar aquí arriba, ni tampoco me dijo cuál iba a ser el tema, y lo hizo a propósito para que no tuviera yo que preparar nada y no saliera tan acartonado. Pero estamos en el Museo Nacional de Historia. Este es un recinto de la memoria. Es un lugar a donde se construyen los valores, a donde se cambian otros valores, a donde se ponen en tela de juicio, a donde nacen las leyendas, se contraponen con las verdades. Las leyendas no son lo mismo que falsedades, cuidado. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos. Y donde la idea de la memoria, efectivamente, como dice la doctora Galeana, la idea de tener una memoria es la que dibuja nuestro perfil colectivo, porque podemos tener quizá historias de familia, la mayoría no lo tenemos. Si me preguntan cómo se llamaban mis tatarabuelos, no lo sé. Mis bisabuelos, algunos lo sé, pero en general no tenemos esta idea de dónde vienen. Hay una construcción de idea de la historia que nos lleva para otros lados y que yo creo que va a cambiar. Les voy a dar rapidísimo un ejemplo. Si no estoy mal, hace unos 5 o 6 días fue el Día de las Mujeres Afrodescendientes. Bueno, resulta que mi mujer es, en alguna de sus ramas, afrodescendiente. Pero nunca nos habíamos puesto a pensar en eso. Ni mis hijos se habían puesto a pensar que esa es parte de su historia. Siempre estamos pensando en la historia patria, o en la historia local, o en la historia del mundo, pero no estamos pensando en nuestra historia biológica. Y yo creo que hay que empezar a mover también ese lado. ¿Cómo lo vamos a hacer en este museo para eso? Eso sí no sé. Pero sí sé qué es lo que tenemos aquí. A mí me preocupa, en el sentido bueno de la palabra, el saber cómo se ha ido construyendo la idea de los héroes, doctora Carla. Cómo se construyen a Hidalgo, a Morelos, a Allende como héroes. Si fueron juzgados,
Si se acuerdan ustedes de los juicios, el juicio a Hidalgo fue juzgado por la Inquisición y se le puso, usted me va a corregir, se le puso el seductor del pueblo. El seductor del pueblo es una frase del Apocalipsis para hablar del diablo. El seductor del pueblo no es una metáfora teatral, es un cargo jurídico que se castiga con la muerte. Fueron defenestrados, sus cabezas fueron traídas desde Chihuahua a Guanajuato en salmuera. Sus cuerpos debieron haber sido escupidos, lastimados, defenestrados. Se trataba de castigarlos. ¿Cuándo se convierten en héroes? Hay una fecha, que es julio de 1823, cuando con un decreto se les convierte en beneméritos de la patria en grado heroico y entonces se rescatan sus cuerpos y se traen a la catedral. Se hace una ceremonia, hay por ahí un grabado muy bonito en donde está un carro con un catafalco y lleva los cráneos y llevan los cuerpos y se les entierra, se les deposita, no se les entierra, se les deposita en la catedral. Al mismo tiempo empieza la otra parte del péndulo, que es convertir a Hernán Cortés en villano, porque para que haya héroes hay que buscar también la contraparte. ¿Cómo eran estos héroes? El único retrato que se tenía, y se los pongo entre comillas, fidedigno, que era el de Morelos, porque posó en 1812 en Oaxaca. De los demás no se sabe cómo eran. Hidalgo no se sabe cómo eran, lo empiezan a construir. La imagen que tenemos de Hidalgo es de un hombre viejo, más viejo que yo tengo 71 años, yo lo veo más viejo. Siempre lo vi como si fuera de casi 80. La descripción de Lucas Alamán es que era cargado de espaldas, ojos grises, calvo, jorobado, pero la construcción que se le hace de hombre viejo es el del padre de la patria. Es una construcción imaginaria. Hay una parte legendaria en eso. No es que haya sido exactamente así. Tenía 58 años cuando muere. Era un hombre fuerte. Era un hombre que podía cabalgar, que podía hacer muchas cosas, que jaló 8,000 personas, que era coqueto. ¿Cómo era Morelos? Yo les puedo decir, en la ciudad de Zaguayo, Michoacán, que es Zaguayo de Morelos, hay 2 esculturas de José María Morelos, una delgadito y otra fornido. ¿Cuál de los 2 es Morelos? Lo reconocemos por el paliacate. Entonces empieza uno a construir a las figuras con ciertos elementos icónicos que nos permiten identificarlos. Otilio Montaño se identificaba con José María Morelos y por eso traía un paliacate. Morelos lo traía porque le dolía la cabeza. Montaño lo traía porque quería parecerse a Morelos. Aquí en el Castillo de Chapultepec, en el 2010, se hicieron estudios de los restos de los héroes que están en la columna de la Independencia. Y los antropólogos físicos y los forenses estudiaron el cráneo de Morelos y efectivamente tenía marcas de que sufría dolores de cabeza muy fuertes, migrañas. Y por eso traía el paliacate. Pero nosotros vamos construyendo de una manera diferente y entonces empezamos a recordar a los héroes físicamente y los empezamos a poner en los museos y en los museos empezamos a reproducir estas imágenes. Si ustedes entran a la Sala de la Independencia, tenemos un retrato de Hidalgo, por ejemplo, que es
una copia del que se hizo en el siglo XIX en tiempos de Maximiliano, este ya es muy posterior, y después están los dos retratos que hace de Hidalgo Juan O'Gorman, uno de un hombre de 58 años y el otro del padre de la patria, como hemos imaginado al padre de la patria. Eso lo reproducimos en los museos. En el museo reproducimos las dos partes, los dos pisos que tiene la memoria, el piso del hecho real y el piso del imaginario, de las leyendas, porque las dos cosas nos conforman. Son las dos cosas. No pensemos que solamente es el hecho tal como pasó. Es el hecho como pasó, como creemos que pasó, como hubiéramos querido que pasara y como nos han dicho que pasara. Y me estoy fusilando, por supuesto, una frase de Carlo Ginzburg. Toda esa realidad conforma nuestra memoria y toda esa realidad es la que se va guardando en el museo y se va nutriendo, cada generación le va nutriendo de distintas cosas. En el 10, si no estoy mal, llegamos a tener por aquí alguna exposición de artistas modernos y Miguel Hidalgo salía vestido casi como de carnaval y Morelos salía vestido como un personaje de un suburbio de la Ciudad de México, y la gente lo reconocía y se sentía identificada porque era un héroe vivo. Dejo la parte del villano para después, doctora. Muchas gracias, maestro. Y yo quisiera muy brevemente compartirles que esta primera entrega de 4 episodios que aborda estos 4 personajes que ya comentamos, Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz, José María Morelos y Pavón y Leona Vicario, que se estrena este 16 de septiembre a las 8 de la noche en el Canal 11, y pues habrá 2 entregas más, la correspondiente al periodo de la Reforma, en donde se abordarán grandes personajes de este gran periodo histórico: Benito Juárez, Margarita Maza, también Melchor Ocampo, y un personaje que he tenido la oportunidad de conversarlo con la doctora Galeana, es prácticamente desconocida. Es una profesora fundadora de las escuelas secundarias, María Belén Méndez y Mora, que pues será de mucho interés justo seguir rescatando del olvido a personajes como esta gran mujer del siglo XIX. Y también habrá una temporada en torno a la Revolución Mexicana, en donde estarán Francisco I. Madero, estará Hermila Galindo, también Ricardo Flores Magón y Dolores Jiménez y Muro. Son todos ellos y ellas grandes personajes que estarán en esta serie por entregas en el Canal 11. Y quiero aprovechar esta intervención para pues hacer un agradecimiento a parte del equipo que está en el Canal 11 y que se hizo un trabajo de verdad muy arduo para poder sacar a la luz este proyecto, y pues a la productora Daniela Paz, una gran productora del Canal 11, y también al equipo de producción Sachenka Rojas, Gabriela Flores Farfán, a los editores Paola Hernández, Edgar Sosa, Fernando Pérez y Paris Hernández. De la parte de producción, de verdad, muchísimas gracias. Habría sido imposible en este trabajo arduo de los últimos meses. También al equipo de investigación con el que tengo el honor de trabajar. Son jóvenes muy comprometidos, jóvenes historiadores, historiadora, Ingrid López, Alexis Hernández y Yosimar Hernández, quienes hicieron también un trabajo de investigación muy arduo sobre el periodo de cada uno de estos personajes y también la historia contemporánea. Y por supuesto a la guionista Consuelo Garrido. Muchas gracias, querida Consuelo. Y para cerrar, doctora Galeana, yo quisiera pues aprovechar el honor de que
una pionera en el estudio de la historia de las mujeres, además fundadora del Museo de la Mujer, que es el único recinto dedicado pues específicamente a la historia de las mujeres en nuestro país, pues nos hable de la importancia de hablar de estas mujeres de cada uno de estos periodos históricos. Claro que sí, muchísimas gracias. Pero yo quisiera destacar primero el tema de una cosa es la construcción de la leyenda y otra cosa es el reconocimiento que estos personajes tuvieron por sus acciones, por sus contemporáneos, porque como también se utiliza a la historia, en muchos casos políticamente, pues entonces según la tendencia ideológica, ¿verdad?, se le da ciertas características a las heroínas y a los héroes y se les quita a otras. Esto quiero llamar la atención porque es una realidad que existe en todos los países del mundo. Todos los gobiernos tienen una posición política frente a la historia. Pero hay, además de esta construcción de la leyenda, yo sí quisiera decir que a Hidalgo lo empiezan a reconocer al año de su muerte. Hay un discurso magnífico de Andrés Quintana Roo reconociendo lo hecho por Hidalgo. Y el último sentimiento de la nación de Morelos se dedica a reconocer al grande héroe Miguel Hidalgo. Entonces esta no fue una construcción política que se hizo posteriormente. Este fue un reconocimiento que tuvo de sus contemporáneos. Aquí parece que el maestro no está de acuerdo. No está de acuerdo, pero yo se lo puedo demostrar con documentos. No, y por otra parte, en el caso de Morelos, también tiene un reconocimiento, inclusive de Maximiliano, que le manda a hacer una escultura, ¿verdad? O de Juárez, desde luego, que le pone pues el estado de Morelos en su honor, de pues Valladolid, que lleva el nombre de Morelia. Pero ahora veamos a las mujeres. ¿Qué tan importante fue el hecho de que Josefa Ortiz de Telles Girón, nada de Domínguez, por favor, ni se usaba eso, para que le endilguen siempre el de Domínguez? No, es Josefa Ortiz. Ella fue una activista contumaz, descrita por Beristain y Sousa, un clérigo que mandó Calleja a ver cómo estaba la situación política en Querétaro, como una verdadera Ana Bolena. Y como recordarán, pues Ana Bolena es la mártir del protestantismo, es a la que se considera la culpable de que Enrique VIII rompa con el Papa. Entonces, llamarla una Ana Bolena, y además es una activista que no obstante que sufre la prisión porque descubren que ella fue la que contra todo lo que le había pedido su esposo, que era el corregidor de Querétaro, mandó a avisar a estos líderes insurgentes que había orden de aprehensión en su contra. Y es entonces cuando Hidalgo toma la delantera y encabeza el movimiento, porque Allende propone que se escondan y que retrasen todo para un mejor momento. Y él dice, no, vamos a lanzarnos desde ahora. Evidentemente eran dos concepciones totalmente distintas. Allende quería un ejército ordenado y tener grandes batallas tipo Simón Bolívar. E Hidalgo tenía otra visión. Hidalgo tenía, somos mayoría.
Si todos los nacidos en estas tierras agarramos a los gachupines y los mandamos a España, ya estamos independizados. Y él llama a una revolución popular. Esto es muy importante. Es una característica distinta de cómo inician los movimientos independentistas en el resto de la América hispana. Y claro, eso le costó que después Lucas Alamán, en su Historia de México, que Hidalgo es el culpable de haber desatado el carro de la revolución que no se puede parar, o que Zavala y Mora digan que no tenía proyecto político, cosa que echa por tierra con documentos en mano Mariano Otero, cuando muestra todo el proyecto político que tenía Hidalgo. Entonces, gracias a Josefa, Hidalgo pudo dar el grito. Si no, Hidalgo hubiera sido aprendido, seguramente hubiera iniciado otros líderes el movimiento, pero esta fue una acción decisiva. Pero no paró ahí. Cuando sale de prisión, sigue su activismo. Es cuando viene esta acusación y la vuelven a encarcelar y va a pasar en total 4 años de prisión. Era una mujer de gran carácter que cuando sale y viene esta negociación de paz para terminar con la guerra que hace Iturbide, que se corona después emperador de México, pues la invita a que sea la que encabece a las damas de honor. Y ella lo rechaza, ¿verdad? Diciendo que ella no necesita, está en contra, desde luego, de la monarquía, esta regresión que se había dado porque Hidalgo había transitado ya a la república y esta había sido consolidada con el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana que pudo hacer Morelos. A Hidalgo no le alcanzó la vida porque nada más tuvo 4 meses el movimiento, quiero que tengan conciencia de eso. Y en 4 meses hirió de muerte al virreinato de la Nueva España. Y el que llevó a su culminación el proceso fue su alumno y discípulo. Alumno en el aula de San Nicolás y discípulo porque fue su seguidor y porque siguió el plan de gobierno que le dio en 29 puntos. Hidalgo, ustedes pueden hacer una comparación entre este plan de gobierno y los sentimientos de la nación que presenta y verán que ahí están todas las ideas de Hidalgo. Y Morelos resulta un gran estratega. Pero Morelos también va a contar con el apoyo de personajes como Andrés Quintana Roo, que si muy modestamente dice que le da a revisar los sentimientos de la nación Morelos, pero que él no les cambia nada porque todo estaba muy bien, en forma muy, de reconocer al que era el líder en ese momento. ¿Y cuál es la posición de Leona? Pues Leona es una mujer culta, políglota, que además no solo sabía literatura, sabía matemáticas, sabía música, y vemos que ayuda a los guadalupes, cae en prisión, logra escapar de la prisión y ella lleva, según Carlos María de Bustamante, los tipos de imprenta con los que se va a publicar el Ilustrador Nacional y el Ilustrador Americano. Y ella misma manda mensajes al resto de los insurgentes a través de la prensa utilizando seudónimos como Telémaco, Lavoisier, en fin, todas, Robinson, que nos hablan de toda la amplia cultura que tenía. Y no solamente hace esto y da todos sus recursos para la causa, porque los que no dio directamente se los confiscó el gobierno virreinal, sino que cuando termina el movimiento de independencia, y es la mujer a la que más se le ha reconocido en toda la historia. Se llamó a Saltillo
ciudad de Leona Vicario. Esto en 1828. Y se le dio el congreso, este primer congreso le da recursos porque ella había perdido todo, y entre estos recursos que se le dan está la Casa de Brasil junto a Santo Domingo, que es donde muere. Pero sigue activa al punto que va a encabezar una polémica nada menos que con Lucas Alamán. Y digo nada menos porque hay que reconocer que era un ideólogo, un hombre muy culto, un historiador, un estadista, el líder del Partido Conservador, que va a hablar de que las acciones de las mujeres fueron un heroísmo romancesco, no de romano, sino de romance, que lo único por lo que se unieron a la lucha era para ir con sus novios, en pocas palabras. Y entonces ella sale a la palestra y lo que le escribe a Lucas Alamán es sensacional. Le dice que las mujeres actuaron en forma más desinteresada que los hombres en la lucha por la independencia, porque ellas no tenían posibilidad de ocupar cargos públicos, no tenían el poder. Entonces fue una mujer muy combativa. Josefa también, Josefa se pelea inclusive con Guadalupe Victoria, cuando le reclama a Guadalupe Victoria que por qué no negoció con los yorquinos que apoyaban a Vicente Guerrero para que no se incendiara el Parián, por ejemplo. Y las dos nos dan una muestra de valentía y de congruencia hasta sus últimos días. Leona, como digo, pues fue muy reconocida. Su ceremonia fúnebre fue encabezada nada menos que por el entonces presidente, el muy controvertible Antonio López de Santa Anna, y pues son los únicos restos que se pusieron en la columna de la independencia de una mujer. Ahí fue llevada por el presidente Calles, y pues en 1968 se hizo una escultura de ella en Santa Catarina, en la plaza de Santa Catarina, que les invito a que la vayan a conocer. Y bueno, pues se ha dado el año de Leona Vicario, está en el Paseo de las Heroínas y nos muestra a dos mujeres, para utilizar el término feminista, empoderadas. Inclusive Leona dice que a ella no ha influido nadie en sus ideas, que sus ideas son propias, y que en efecto las dos pusieron su vida para darnos patria. Y por eso es que debemos de reconocerlas, y en ellas estamos reconociendo a todas las otras anónimas cuyos nombres pues no hemos podido recoger. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, maestro. Y yo quisiera pues compartirles que tenemos un avance de la primera entrega de esta serie Memoria y Olvido, conducido por la doctora Patricia Galeana. Agradezco muchísimo, de verdad, nuevamente la oportunidad de estar en este maravilloso recinto, y también al equipo del Canal 11 y de 11 Digital, que hacen posible este evento esta mañana. Y pues sin más, les invito a que observemos juntas y juntos este avance, y por supuesto que no se pierdan el estreno de Memoria y Olvido el próximo 16 de septiembre en la conmemoración del inicio de nuestra independencia. Muchísimas gracias. ¿Cómo han mirado las distintas generaciones a quienes marcaron el rumbo y encarnaron la voluntad popular? ¿Cómo se recordó, o incluso
se intentó desterrar al olvido a quienes eran capaces de dar su vida por la patria. La historia ha sido utilizada políticamente. Revisemos cómo se ha usado la historia en este siglo. Y nosotros, ¿cómo lo rescatamos del viaje del tiempo? ¿Cómo los preservamos al día de hoy y los valoramos como personajes trascendentes e incluso referentes del presente? En esta serie, revisamos cómo hemos percibido algunas de las biografías más relevantes de las transformaciones de México. Tal vez podamos percibir lo que las motivó a llevar a cabo actos memorables por su país, por su comunidad, y ser un ejemplo constructivo que nos sigue dando esperanza. Rescatando su memoria, tal vez podamos vislumbrar quiénes fueron nuestras grandes mujeres y hombres. Josefa Ortiz, comúnmente llamada La Corregidora, es conocida por su intervención en la lucha por nuestra independencia. Fue Josefa quien, contra la voluntad de su esposo, el corregidor de Querétaro, informó a los insurgentes que sus planes de rebelión habían sido descubiertos, lo que llevó a que la Guerra de Independencia iniciara antes de lo planeado el 16 de septiembre de 1810. Es un personaje brillante, es una de las mentes más inteligentes que hemos tenido en nuestra historia, y esto lo pueden constatar toda aquella persona que se ponga a leer los 44 documentos que escribió en los solo 4 meses que encabezó el movimiento insurgente. Primero estudió en el seminario con los jesuitas, después en el Colegio de San Nicolás, que fuera fundado por Vasco de Quiroga y del que él fue después rector. Fue un personaje que, aunque estudió también en la Real y Pontificia Universidad de México, no presentó su examen porque en realidad él consideraba, y yo creo que tenía razón, que sabía mucho más que los que lo iban a examinar. A lo largo de la historia mexicana, fue común el no reconocer los ideales, trayectoria y desempeño de las mujeres. Este no ser vistas se alimentó de viejas tradiciones que relegaban a las mujeres al interior de su casa y su familia, y limitaban sus oportunidades de educarse y de participar en el ámbito público. La historia de las mujeres continuó considerándose secundaria en la mayor parte de los relatos históricos. Desde 1988, su figura se había simplificado en los libros de texto gratuitos, pues Josefa solo aparecía en una pequeña ilustración de la conspiración independentista, sin que se le identificara más que en un recuadro. Investigar la vida de Leona y de otras mujeres que participaron en la historia de México ha sido complicado, pues son muy limitadas las fuentes documentales existentes. Esto pone en evidencia la invisibilidad que la sociedad imponía a las mujeres. En ese escenario, a finales del siglo XVIII, aparece Leona Vicario, una joven que abrazó ideales libertarios y se unió a la lucha independentista, apoyó a familias vulnerables, colaboró financieramente con la insurgencia, distribuyó correos rebeldes y fue arrestada. Y no solo eso, se enfrentó al secretario conservador, Lucas Alamán, quien trató de desprestigiarla diciendo que había participado en la lucha solo por amor a su amante. Leona respondió: "Los deseos de gloria y libertad de la patria no son sentimientos ajenos a las mujeres", con lo que marcó un hito feminista que iba a inspirar a muchas de ellas. Aunque Leona ha quedado en nuestra memoria y es la heroína insurgente que más reconocimientos recibió estando en vida y tiempo después, necesita ser revisitada, ya que demostró de manera definitiva que las mujeres podían ser agentes de cambio, desafiando los estereotipos de su época. El reconocimiento que recibió María Soledad Leona Camila Vicario de Fernández de San Salvador, conocida como Leona Vicario, no fue gratuito. De hecho, algunos se preguntan, ¿por qué no ha habido reconocimientos de esa magnitud para otras mujeres insurgentes? Hidalgo toma la delantera y habla de que hay que iniciar ya la lucha que se había planteado para octubre, cuando hubiera un tianguis y no se notara que se iba a reunir muchas personas. Y entonces, pues como sabemos, en la madrugada del 16 de septiembre, él llama ahí en la
parroquia de Dolores a iniciar la lucha. Si no visibilizamos la historia de las mujeres, estamos teniendo una historia fragmentada, estamos teniendo una parte de la historia, pero nos falta la otra mitad. Hay que recordar que somos más de la mitad de la población y como diría doña Griselda Álvarez, y las madres de la otra mitad. Sí reconocieron, en cambio, lo avanzado de sus ideas en el aspecto social, ya que iba a abolir la esclavitud. Fue el primero en hacerlo en el continente después de Haití en 1804. Pero aquí en el continente americano, Hidalgo fue el primero en dar tal medida, suprimir las castas y declarar a todos americanos. La lucha por los derechos de las mujeres también se acompañó de un reconocimiento de la deuda histórica con este sector, que es más de la mitad de la población. Las contribuciones de las mujeres rara vez se reflejaron en el relato oficial, que privilegió por siglos a las figuras masculinas. A ella se le recordó por su importante labor que, incluso, llevó al adelanto de la fecha del alzamiento popular que culminó en la independencia. Tras el descalabro a la enseñanza de la historia en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno de Felipe Calderón, marcado por las acusaciones de fraude electoral y la guerra contra el narcotráfico, no se quedó atrás en ese sentido. Utilizó la figura de Hidalgo en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia. Y es que el discurso histórico de ese sexenio se centró en preparar y favorecerse de los festejos del Bicentenario. Leona escribió que sus acciones habían sido por iniciativa propia, que no había tenido influencia de nadie para sus actos y que todas sus opiniones eran producto de su libre albedrío. Esto creo que es muy importante. Ella fue una mujer que en ese sentido rompió el esquema de la época en donde pues las mujeres deberían de estar en su casa, en el ámbito de lo privado y pues ser simplemente buenas esposas y buenas madres.